Señores, me encuentro hoy con un contenido súper especial. Estoy en Crystal Gallery, en la zona colonial, con Madame Ana y Pascal, y ustedes van a vivir una experiencia única y energética con nosotros. Madame. Enchantée. Cuéntanos un poquito al público de Jessica en Punto qué vamos a vivir hoy. Hoy vamos a vivir una experiencia de algo que tiene relación con el mundo mineral, todo que viene del centro de la Tierra, y vamos a descubrir muchos cristales. Hoy yo le voy a enseñar un poco qué es la parte de los cristales que viene de varios países y también hablaremos un poco de las energías. Así que acompáñenos a un recorrido energético y a limpiar mi chakra. Sígame. Vamos a elegir cuál es Mira qué bello. el cristal que te corresponde. Ok, mira qué bello un bonsái de cuarzo. Siéntate. Ok, eso es palo seco. Alors aquí hay O palo como santo, aquí hay palo santo y Palo salvia, santo. Voilà, y salvia con flores. Tu veux le faire, Pascal? Non, non, vas-y. Ok. Alors, Jessica, vamos a mirar cuál sería el cristal que te corresponde en el día de hoy. Ok. Vamos a mirar, allez, cuál sería el cristal que corresponde a Jessica para el día de hoy, que ella necesita en su vida ahora mismo. Alors, me sale la Celestina para ti, Jessica. ¿Tú conoces? No. Un hermoso cristal que te conecta con el ángel de la guardia, todo que es los seres de luz muy celestial. Es un cristal que te ayuda a tener paz, armonía en tu vida. Wow. Y que te da mucha tranquilidad. Te vamos a mostrar quién me da una Celestina bella para mostrar a Jessica. Voilà. Oh, wow. Allez, así tú vas a poder mirar. Qué belleza. Donc para ti es ahora mismo en tu vida, quizás tú necesitas armonización, tranquilidad y conexión un poquito más elevada. Bienvenida aquí con nosotros. Amén, mira qué casualidad, hablando de esos temas nosotros. ¿Cómo tú mides con ese cuarzo blanco? Alors, este es un cuarzo blanco, sí, un clear quartz, y me ayuda con la radiestesia. Yo trabajo con radiestesia, yo capto como una onda vibratoria y eso me guía para acompañar usted a la lectura de su cristal. ¿Podemos leerle el de Edward? Claro que Edward, sí, vamos a con ver mucho cuál gusto. sería lo que tú necesitas. ¿Se necesita diario uno? No, se necesita cuando hacemos la lectura, es una tendencia de la temporada. Tú ves, a un momento definido, quizás tú... Porque el ser humano tiene evolución. Donc, a un momento tú vas a necesitar más tranquilidad, otro momento más energía. Donc, Recuérdame tu nombre. Edward. Edouard. La lectura te permite de saber algo. ¿Me deja quieto? Sí, sí, déjalo, no hay problemas. Alors, me gustaría saber cuál sería el cristal adecuado para ayudar a Edouard en su vida personal. Ahora mismo, ¿cuál sería el cristal que Edouard necesita en su vida? Alors, me sale para ti, Edouard, la fluorita, que es un cristal que nos permite tener mucha claridad. Si tú estás con muchas ideas, la fluorita te va a ayudar a limpiar todo eso y tú vas a tener las ideas más enfocadas. También es un cristal maravilloso para anclar, enraizar en la tierra. Quizás tú estás un poquito a 10.000 horas en tu día y te necesitas un poquito de calma y estar con el contacto de la naturaleza. Va mucho a caminar sin zapatilla en la naturaleza, toca los árboles, pone la mano en las flores, va en el mar. Todo que tiene contacto con la naturaleza te va a ayudar a vivir el momento presente. Le vamos a presentar la fluorita.
Tienes Quizás que hacer grounding. grounding, Mira que- exactamente. Y ella sabe que a mí, yo estoy buscando eso desde hace como un año para acá. Es verdad. Pero tú no tienes mucho contacto con la naturaleza. Cuando puedo, si voy a Santiago, al patio de mi mamá. Mira qué belleza. lo hago. Mira qué lindo. Alors, Fiorita verde, Fiorita morada. Pascal, quizás tú puedes hablar tú también de lo que tú captas de canalización. Sí, alors, el nivel de energético, ok, yo puedo ver un poco la aura energética de cada persona, ok. Donc, si quieres, yo puedo hacer yo puedo me sentar y hacer también y ver si un mensaje me llegó. Alors, la señora ha hablado un poco, puede ser que mi mensaje va a estar un poco diferente. Es un complemento. Es un complemento porque yo voy a ver, a pesar que ustedes van a ver, yo voy a cerrar los ojos, okay, porque yo trabajo con mi tercer ojo. Donc con mi tercer ojo nosotros podemos ver el mundo sutil, lo que no se ve, okay, tanto exterior como interior. Okay. Adelante. Adelante. Dale, digo yo. Ok. Alors, recuérdame tu disculpa porque tu nombre. Eduard, ok. Alors, Eduard, vamos a hacer la lectura por Eduard. Alors, Eduard. Ok. Alors, ok, Eduard. Para mí se llama la gata, para que tú busques la armonía interior, porque actualmente tú vas a tener, como dice la señora, vas a tener que organizar tu idea. Tu energía está todo como que se va de todo lado. Donc tú vas a tener que aprender un poco a centralizar tu energía. ¿Cómo lo puedes hacer? Es que si tú puedes hacer todos los días, okay, cuando tú te levantas, okay, hacer meditación. La meditación te va a ayudar a te anclar un poco más en la tierra, pero más que todo te va a permitir de te tranquilizar y organizar tu energía. Porque hoy tu energía es muy confusa. Puede ser que tú estás en una etapa de tu vida donde tú estás buscando solución, pero si un día tú vas por ahí y el otro día por allá, a un momento tú te pierdes. Donc tú tienes que te centralizar, okay, y estar firme y saber que donde tú vas es el buen camino. Y tener fe en tu idea. Me encantó ese Sí, y ese es complementario porque la Fiorita también te va a ayudar a la claridad mental, la dispersión. Exactamente. Y volver al momento presente, la naturaleza, todo eso, le va a ayudar también, lo que es bonito. Exactamente. Sí. Okay. Donc, no tienes temor de escuchar tu intuición. Puede ser que tú no estás suficientemente conectado a tu intuición. No, tú piensas mucho con tu cabeza, piensas con tu corazón. ¿Ok? Ok. Alors, Jessica. Sí, disculpa porque a veces sabe que nos vamos un poco. Ok, alors Jessica, alors Jessica. Ok, Jessica. Ok. Jessica. Para ti es la pofilita, okay? Es la adivinación, porque yo he visto que ya tú te estás haciendo muchas preguntas. Tu energía está muy centralizada. Yo veo que tú tienes como una bonita, vamos a decir, energía, un poco como lo de María. Okay, yo he visto la imagen de María contigo, pero lo que tú tienes que ver es que tú vas a tener que aprender a canalizar esta energía y aprender también a aceptar que el mundo sutil a veces no es lo que tú quieres en comparación al mundo de la Tierra. Okay? Donc, si tú puedes tomar un poco más de tiempo, okay, para ti,
porque a veces tú te pierdes en todo lo que tú estás haciendo. O sea que tú haces mucho ejercicio, mucho programa, pero a veces tú te olvidas. Donc si tú puedes, busca una solución, te reconectar a tu ser interior, ¿ok? ¿De acuerdo? Y así la porfirita te puede ayudar, igual si tú haces meditación, ¿ok? Porque es una piedra que conecta con los ángeles. Wow. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí ¿También está. cómo se llama? Apofilita. Apofilita. Voilà, eso es una Se dice apofilita. en la leyenda que si tú miras una apofilita hacia la luz, tú puedes ver forma adentro que te indica el futuro. Por eso que decimos que es una piedra de adivinación. Exactamente. Voilà. Porque Y de alta visualiza. conexión, Sí, muy alta exactamente. conexión con los seres de luz. Donc va también con la Celestina. Me Exactamente. encantó, Pascal. Voilà, sí. Tenemos que trabajar más juntos. Bah sí, vamos a tener que hacer doble lectura porque la idea es exactamente todo exactamente. Entonces, estas serían las de Edward. Alors, Estas serían no las sé, de- Eduard, ¿qué color te gusta más? Por ejemplo, Para mí, Sí. a mí me gusta más el verde. Bueno, este. el verde más, ese voilà, verde el me verde. gusta. Oui, Ok. yo creo que está mejor el verde También para ti. Y hemos hablado de Agatha. ¿Tú puedes buscar una Agatha, por favor? Para que te enseñamos, ok, que te puede aportar la armonía. Donc, yo creo que la idea es que las dos piedras Sí. van a trabajar uno con otra, ok, ¿de acuerdo? Y te Ok. puede aportar la tranquilidad que tú necesitas para poder crear, ok? Agatha, Es es una eso. gata, exactamente. Voilà, eso es una gata. ¿Ok? Wow, qué belleza. Qué belleza. Entonces, cuando la gente viene en la Crystal Gallery, es una experiencia un poquito así que queremos ofrecer, porque no es una galería de minerales, es también con un espíritu especial, sanación. sí, que queremos compartir con las personas. Entonces, generalmente, una de nosotras o nosotros tiene el péndulo y puede hacer la lectura a las personas que quieren. Porque encantó. cuando entramos aquí hay tantos cristales. ¿Cuántos cristales tenemos aquí, Pascal? Ahí tenemos más de 150 diferentes, de forma totalmente diferente y de país diferente. Okay, donc pasamos de todos los continentes. Empezamos con América del Sur, donde tenemos Uruguay, Brasil, que es uno de los países con más variedades. Tenemos Chile, Perú, Colombia, que tiene piedra también. Después tenemos la parte de Estados Unidos, Canadá también tiene piezas. Y luego vamos a otro continente que es África, donde tenemos Congo, que tiene muchas piezas, y una de las islas que tiene, igual que Brasil, es Madagascar. Madagascar Wow. tiene una cantidad de minerales increíble. Madagascar, la Celestina. Viene de Sí. Celestina. Este también viene de Madagascar. ¿Y ¿Ok? esta? Este viene de Brasil y este también. Y sabes qué es lo más importante, porque usted dijo, Madame Ana, lo primordial, que cuando tú entras, un ejemplo, la gente siempre ve como, wow, qué bello esto, y como se va por la que ve más linda, y a lo mejor no por la que te equilibra tu vibe, tu energía, exacto, sino tú, ay, me gusta esa, me voy por esa, y maybe tú necesitas esta. Muchas veces Sí. pasa eso. Sí, Muchas veces O sea que pasa tienes que hacerte como una consulta energética. exacto. Exactamente. Eso es. Eso, nosotros somos los primeros a explicar también qué energía tiene cada piedra, ¿ok? De qué país, déjà primero del país que viene, pero más que todo la energía, ¿ok? Y aquí ustedes pueden ver en cada sitio, ¿ok? Tiene, por ejemplo, aquí si tomamos aquí los brazaletes, aquí dice, por ejemplo, Jasper Rojo, dice fuerza y seguridad. Jasper Dalmata, energiza el cuerpo. Donc cada piedra viene con su explicación para poder saber ¿Qué es cada ¿Qué es eso? una? exactamente Porque qué li- tú estás buscando. Exacto. Porque es importante también, es que también te podemos explicar, pero también es bien de saber qué tú estás buscando. Gente viene aquí que busca, por ejemplo, tu marina para la protección. Exacto. Ok, donc voilà, Para la como- suerte, para el Va- dinero, eh, para el Sí. amor. el dinero, por ejemplo, es la pirita.
¿Cuál es esa? Ah, eso es la Pirita. piedra que es la Que más se vende. más que se vende. Uno Y de el nuestros citrino, y el bestsellers citrino. es nuestro bestseller en Amazon. Sí, sí, es verdad, es uno de bestsellers de venta porque déjà primero es económica, ¿ok? Y también es una piedra que aporta Bienestar. exactamente y que está bonita. ¡Wow! Mira qué linda. Eso es abundancia, prosperidad. ¿Y de qué país viene esta? ¿Qué continente? Eso viene de Perú. Ah, es de Perú. Voilà. Este viene de Perú, de la mina la más grande de ¿cómo se llama? De Pirita. ¿Y el crudo es así? El crudo es así. Ajá. ¡Wow! ¿Me lo estoy imaginando en el piso? Eso se llama el oro del loco. ¡Qué bella! Se llama el oro del loco porque mucha gente ha descubierto minas pensando que estaba oro. Pero sí tiene oro, tiene como 2 o 3%, pero no es suficiente para poder extraer. ¿Ok? Wow. Pero sí tiene una combinación de varios minerales, pero también tiene oro, pero 3% no es suficiente. Y mucha gente ha perdido la cabeza pensando tener mina de oro, pero tenía mina de pirita. ¡Qué hermosa es esta! Esta es el bestseller. Si usted quiere prosperidad, Sí. es esta. Bienestar, dinero. Y lo que podemos explicar quizás de manera fácil es que, porque tú nos has hablado de los chakras, donc los chakras son las ruedas de energía que tenemos en el cuerpo. 7 chakras, los más conocidos, hay más, pero cada color de chakra corresponde a un cristal. Ok. Donc, si tú estás perdida y que tú haces clase de yoga, que tú sabes un poquito el color, ¿tú conoces los colores que corresponden a los chakras? No, Más o pero menos. lo he visto. Voilà, un Morado. poquito se puede, Y voilà, tenemos se puede una- ver. una Entonces, presentación. cada color de los chakras corresponde a un cristal que tiene la misma color. Un ejemplo, hay amarillos, hay como un arco iris. Exactamente. Okay, el primer chakra, okay, es color rojo, okay, y así el segundo color Coral. naranja, el tercer color Amarillo. el corazón que hace la junción entre la parte bajo de los 3 primeros, aquí color verde, después tenemos azul, después tenemos un morado un poco claro y un morado un poco más oscuro. Mira qué bella. Entonces ahí tú mides en qué nivel está tu chakra y ese es tu color. Exactamente, Sí. y qué chakra tú tienes que trabajar también. Exacto. Voilà, a un momento definido, okay, porque cada uno, los chakras es algo que evoluciona. Okay, hasta a veces el chakra a la mañana es diferente que la tarde, porque según... Tu energía. Exactamente. Mal humor. Por A lo la que te mañana tú pasa vas a en estar el más día. tranquilo, cuando tú estás a la tarde tú estás más activo, donc todo depende del momento del día. Me encantó. Alors, después, ¿qué podemos presentar de la Crystal Gallery? Hay muchos cristales que son Vamos a ver, para la decoración. Ok. Donc, todo que son Estos son ya decoración de hogar. decoración Sí, de sí. hogar, que son un poquito más amplio. No, tú lo tienes, tú lo tienes. Ah, bah, yo l'ai. Es el tuyo. ¿Esta que pertenece a esa familia? No, Fluorita Amatista. Ok, ya. Diferente. Diferente. Sí, porque Diferente. tú La- puedes tener varios minerales de la misma color, Este es pero que bello, es un porque la mineral diferente. amatista, y la paz, la Voilà. relajación, la elevación espiritual también. Donc, todos son piezas que fueron elegidos para Pascal. Él se Sí, yo encuentra compro cada año casi para todo comprar todos no, los casi cristales. Todo que está aquí fue comprado porque yo hago el chequeo, yo me aseguro que hay tú sabes que está una elección, que la mina viene de un buen sea original, supridad, que no hay que niños que trabajan. Por ejemplo, en Perú nosotros trabajamos con la Asociación de Mujeres. Okay, Que no hayan niños, oye, qué importante. Sí, porque ahora hay mucho control sobre la explotación de minas. Okay. Y también los colorantes. Hay gente que pone como colorante falso para que el cristal se ve bien. Y nosotros estamos aquí con mucha enfoque sobre la calidad. Exactamente. Exacto, La pureza porque eso es del cristal. muy Eso es lo más importante. importante. Voilà. Sí, hasta Aquí- en la rima hay gente Voilà. que te pone Hay colorante. resina y el Sí. ámbar. Exactamente. Ajá. Aquí tú tienes una amatista,
¿ok? Que viene de Uruguay, ¿ok? De una ciudad que se llama Arteaga, que es la amatista la más bonita del mundo. Si tú ves que el color está intenso, eso es AAA, eso no hay mejor en el mundo, ¿ok? Donc aquí viene con un cuarzo, ¿ok? Que le da más valor porque hace que eso es muy... a veces tú puedes tener varios minerales juntos. Claro. No viene solo uno, se puede pegar porque es así. Uno se puede pegar, por ejemplo, amatista con cuarzo o con calcedano. ¿Ok? Pero eso es muy, muy raro porque a veces... bello. Exactamente. Son como primos. Exactamente. Hay que saber también, la gente no sabe, pero los cristales son como la primera conciencia de del planeta. Los cristales eran aquí antes de nosotros. Y si un día el planeta explotó, los cristales se van a quedar. Entonces son una conciencia. Cuando tú ves, estamos muy bien aquí, sí. Tiene la memoria de todo, la información de la Tierra. Y hay gente que piensan que es, ¿cómo se dice aquí? Brujería. Sí, no es eso. Los cristales realmente se cargan desde millones de años de una conciencia del planeta y no los comparten. Cuando tenemos un cristal en la mano, su piezoelectricidad le comparten con la energía de nosotros. Donc eso es geobiología. No es nada de... Geología, no hay nada de Exactamente. Hay gente que le dan miedo, pero no hay que tener miedo de eso. Es realmente la conciencia del mundo. Y que viene de la Tierra. Y que viene del centro de la Tierra. Hasta el centro, ¿okay? De la Tierra. Tú tienes el fuego adentro, que está el centro, pero todo alrededor es cuarzo. Claro. Sí. Para amplificar. Claro, ahí está el ADN. Exactamente. Exacto. Donc, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más o menos una amatista? 1000 años, 2000 años más. Ok, 20 millones de años. Ya, tú sabes que cuando tú estás enfrente de eso, nosotros somos... ¿Tú sabes cuánto puede tener esto? 20 millones de años. Tiene 20 millones de años. Donc nosotros somos muy, tú sabes... Humildad. Son maestros cristalinos. Una majestuosidad. Exactamente, Sí, exacto. es eso. Donc nosotros cuando estamos enfrente de eso, somos... Sí. Tiene que estar humilde. de la tierra. Sí. Es eso. Por eso que a nosotros nos encanta tener decoración, en la decoración, gente que viene porque tú difundes en tu lugar una energía. Voilà, realmente. ¿Esto es orégano? Alors, eso no, pero esos son espinacas. Que crece arriba. Aquí sí, aquí, eso yo no sé, pero tú ves, esos son espinacas. Donc eso es amatista también. Okay. Porque la naturaleza a veces sale de este color, pero también le sale verde o le sale pink. ¿Ok? Donc todo depende, tú lo puedes saber solamente el momento que tú abres la geoda, tú sabes de qué color está la... Claro. ¿Ok? Donc por ejemplo, la amatista no la tiene que poner en el sol, porque si no el color se va. ¿Ok? Alors la amatista morada, el sol, no. Directo, no. Pero por ejemplo, sí. Al contrario, más tú la vas a poner al sol, más va a estar verde. Porque hay gente que pone las piedras que en luna llena, después con sal. Sí, de alors eso mar. es más para la limpieza energética. Para la limpieza. ¿Tú quieres hablar un poquito de la limpieza? Claro. ¿Te interesa? Ok. Donc los cristales se cargan de nuestra energía todos los días. Por ejemplo, aquí, tu lindo collar se va a cargar de tu energía. A un momento se va a ver opaco. Significa que ha absorbado todo. Entonces, ¿cómo se limpia? Tú pones un palo santo, ¿tú conoces el palo santo? Alors, palo santo, voilà, hierba santa, cualquier sahumario sagrado. Tú lo aprendes con una vela, porque todo se pone con la vela. La vela es más... romantic. sí. Tú lo aprendes y tú pasas tu cristal adentro del humo.
así. Una vez al mes, día de la luna llena, es bueno hacer eso porque tú lo limpias y después tú lo pones en tu terraza, tu jardín o cerca de un vitrio de cristal para que durante la noche se dinamiza con los rayos de la luna. Llena. Sí, llena, exactamente. Día de la purificación. Luna llena, para nosotros la mujer, la piel también, todo eso, todo hay que usar la purificación. Domingo es luna llena. Domingo y Sí. Día de la Madre. Sí, y luna llena no hay que hablar demasiado brusco porque la gente se pone nerviosa. Cuando llega la luna llena estamos un poquito sofocados, nerviosos, estresados. Donc luna llena son días de... Calm. sí, No estrés. sí, exactamente. Entonces ya aquí hacen los bonsai como alegórico a eso, inciensos. Exactamente, imaginos. incienso. Alors, eso vamos a hablar un minuto de, como tú dices, del bonsai. Está hecho por un artista en Uruguay. Dominicano, de Uruguay. De Uruguay, Ok. de Uruguay, de Uruguay. Qué bello. Ok, donc son piezas únicas Claro. y muy hermosas. También aquí es una amatista, Ok. ok, de color, con brillo, de color gris. Cuando la gente viene y las toca, eso es bueno. Alors, algunos ponemos que no se No puede tocar. tocar porque son un poco frágiles o a veces se puede cortar. Por ejemplo, algunas piezas de clear quartz, si no se hace cuidado, la grande, cristales. se puede, Ah, se tú te puede puedes llevar a cortar. los niños o la persona no sabe, la quiere tomar y Y que se absorbe corta. la energía. Y absorba. Pero nosotros todos los días limpiamos. Claro. Aquí todos los días cuando llegamos, Hay un proceso hacemos un energético. proceso energético con palo santo. Ok, pasamos 20 minutos, media hora a limpiar los Sí. espacios. Ok, para Por eso que los cristales son tan brillosos aquí. Y podemos hablar del citrino. del citrino. Aquí es la piedra de la abundancia ¿Cómo se también. llama? Citrino o citrina. Voilà. Depende de las Citrina. personas, exactamente. El cristal de la abundancia, la prosperidad también, abre el plexo solar y es un cristal para manifestar tus deseos. Wow. Cada quien debe tener una citrina en su monedero, en su bolsillo o también Contigo, una sí, pulserita, sí, un arete, exactamente, algo. para manifestar todos tus deseos. Ay, mira qué linda. Y le pones la luz para que la decoración Para Sí, que la gente exactamente. pueda mirar Pueda adentro apreciar. como Ok, es. ok. Viene así, así en la piedra. Sí, este es una geoda, hasta tenemos, es una par, o sea que tenemos la otra del otro lado. La parte. Una o sea que yo tengo la otra parte. Es una geoda que fue cortado en dos, tenemos este y tenemos la otra. Wow, ¿tú te imaginas, Edward, tú de que estar en un sitio y es una piedra así? O sea, es como una piedra negra por fuera. Sí, la Cuando la geoda, abro por dentro, Tiene por eso. eso que en las minas siempre parecen como cuevas, porque la van como cortando. algunos minas está, por ejemplo, en Artega, la mina no está abajo, está al nivel del piso. Es la única en el mundo porque Por dentro. exactamente por adentro, ok, entra, hace como un túnel. Sí, ¿te gusta? Exactamente, y Así hace... que van ¿Tú cogiendo. tienes cristal en tu Exactamente. casa? Donc después Pero yo cuando conozco un encuentra poquito, mi okay, mamá una le geoda, encanta todo eso, pero la con saca los años y después le la da- abre me y interesa según lo más. que hay adentro Ok. Entonces, la va ahora, a qué poner, casualidad, yo por llegué un ejemplo, momento y yo dije, quiero se una puede hacer piedra, también quiero como- piezas así, Te va a encantar lo que te okay, hemos que se preparado. llama chapa, Sí, te va a okay, encantar. que es fino, Va a ver. okay. ¿Qué es eso? Chapa, señor. Eso se llama chapa, Se la Ok. corta. porque Se es la el corta. corte, es el corte que es ¡Qué una... belleza! ¡Wow! Eso es demasiado espectacular. Eso es mejor tener eso en decoración en su casa que algo que viene made in China, que no sabemos que no Total. tiene nada de energía. nada. Que un libro falso. exacto, Una Sí, decoración. exacto. y también lo positivo es que la piedra se va a quedar. O sea, que se va a quedar en la familia. Generación tras generación. Exactamente. Eso es una pieza como de arte, pero Exactamente. con significado. Exactamente. Y algunos vienen, tuve con un sistema así para poder mover Mira qué la, bello. la ¿Ese viene de piedra. Argentina también? Este no viene también de Uruguay. Ok, tú tienes consentido a la gente de Uruguay. Sí, porque Como tu bebé. déjà primero, ¿Viste? porque déjà primero
es un amigo ahora, ok, que me vende con el tiempo, tú sabes, tú tienes Sí, las alianzas. Y él amistad. tiene lo mejor. Y de verdad, para mí Claro. es un artista totalmente, la forma que él sabe cortar, la forma que él sabe polir, es uno de los mejores. Tienes que traerlo un día para el país. Sí, hemos hablado de eso un día, puede ser que Una visita, algo. cuando nosotros, porque estamos preparando un proyecto, ok, y cuando puede ser vamos a hacer el lanzamiento de este proyecto, lo vamos a traer. Ah, pues cuenta conmigo. Gracias. Gracias. Alors después, ¿qué podemos decir de más sobre la experiencia en la Crystal Gallery? ¿Quieres saber otro vamos, cristal dale. o otro lugar? Podemos pasar a otro lugar también. ¿Otro si lugar? acaso. Allez, vamos Va, a ver. tenemos- ¿Blanco qué es? Alors, el blanco es la selenita. Okay, Ese es el tarot. Sí, son los tarot y los oráculos también. Nosotros tenemos toda una gama Numerología, diferente. astrología. Exactamente. Mira los 7 ¿Eres tú que tiene mi celular, Mayra? por Ay, sí. intención. Cuando yo me voy, usted me le da porque si no me voy a Exactamente. olvidar. La banda. Bueno. Ay, ¿viste el citrino? Eso es el Este citrino. ese. Exactamente. Exactamente. Todo El eso es el chiquitico. citrino. Exactamente, sí. ¿Y a ti te gustan los cristales? Sí. ¿Sí? Porque aquí tenemos piezas de 5 gramos, okay, hasta 150 kilos. La amatista que está en la entrada es de 150 kilos. Y tú Cuando ves, estoy tú ves, cerca, y tú es te como sientes que- bien. Como que yo no tiene explicación, como de. Tú te pones a pensar tantos años para formarse eso. Y me voy por ahí. Exacto, Eso es, exacto. Es eso la idea también, es que cuando tú entras en la energía de una piedra, déjate, tú sabes, fluir. O Exactamente. sea que de ciertos modos la energía te va a llevar. No hay que hacer oposición. ¿Qué es lo que me pasa a mí con los cristales? O sea, como que uno, y me voy en una así pensando en eso. Te causa Como cuando fascinación. fuimos a lo del Arimar, yo me fui Sí, ahí sí. viendo Sí, esa sí, sí, piedra. sí. La cultura, de dónde Ah, sale. Exactamente. Y la energía te lleva. Pero de eso se trata, la energía tuya te lleva Es eso, a caer es eso. atrás de los cristales. Eso. Ah, excelente. Alors, aquí, vos c'est la te serenita. conservo a hacer la meditación. Sí, sí. Ok. Euh, Con el cristal, hacer una meditación. Sí. Ok. Ok, no, pero va a ir hablando. Póngaselo aquí. Ah, disculpa. No se lo quite. Ok. Está de castigo. Ok. Ay. Alors la selenita, ouais, c'est muy interesante porque la selenita tiene el poder de limpiar los otros cristales, limpiar, purificar. Entonces, si tú tienes muchos cristales chiquitos, tú lo puedes colocar ahí y te le va a limpiar naturalmente. Wow, ¿cómo se llama? Selenita. Selenita. La selenita es un cristal de alta vibración, c'est muy, muy alto y purifica la energía que está alrededor de ti y también tu aura. Si tú tienes una habitación, tú puedes colocar 4 pedazos de las selenitas en las esquinas y eso te va a elevar el nivel vibratorio de tu lugar, tú te vas a sentir muy bien y te le va a purificar también. Qué belleza. Sí, es bonito. Alors, todo eso viene de Marruecos. Oh, Para variar. por eso el shape, como del animal, del país. Voilà, Marruecos es una de las donde tiene más selenita. Alors, este es más como un ángel. Es como un ángel este. ¿Qué es lo...? Un ángel. Un ángel. Ah, un ángel. Oh, wow, sí. Pardon pour l'accent francés. Y a veces, Ay, sí, mira, un ángel. voilà, hay diferente tamaño, con Yin signos. yang, los signos. Qué bello. Alors, después podemos ir aquí. ¿Tú quieres ir Vamos a allá, pasar al lado, Pascal? ok. La cristal, hay más cristales grandes. Mira qué belleza, los grandes son impresionantes. Pasa. Cuando tú la cortas, eso. Claro, mira qué bello. Donc, aquí, alors, más, es tu parte aquí, más Voilà. Pascal. Alors aquí es un espacio donde podemos elegir más tranquilo, Ok. tus piezas, porque a veces tú necesitas tranquilidad. Algo especial. Voilà, exactamente. Aquí también yo hago la lectura Ok. del péndulo, como yo he hecho, porque necesito a veces un poco más de concentración. Y tenemos algunas piezas, como ustedes pueden ver, que son un poco más grandes también, que están más para la decoración. Belleza. Exactamente, que son más para la decoración. Donc tenemos, por ejemplo, eso de Pink Tibet.
¿ok? Esta pieza. Wow, mira esa que bella. Eso tu vois, eso de Pink Tibet, eso viene del Tíbet, ¿ok? Claro. De tibetano, exactamente. Lo que es el color pink, que es un color natural, que está así. ¿Y cómo usted logra traer eso al país? Porque es muy difícil. Más que todo pagando mucho impuesto. Sí, ahí. No, pero vamos una vez al año a un grande gem show en Estados Unidos, exactamente, donde hay todas las personas que venden cristal del mundo entero. Voilà. Ahora tenemos el contacto también, donc voilà, un poco Poco más a fácil. poco, Claro, exactamente. poco a poco. Voilà. Sí. Par ejemplo, là, yo voy a enseñar, voilà, algo natural, ¿ok? Eso sale de la mina así. Voilà. Eso es una pieza, ¿ok? Lo que realmente eso es una punta, se llama, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero sale así. Sale así mismo como ¿Ok? Está en la tierra, ¿verdad? Se ve solamente este pedazo que sale, le da un pique aquí, hop, eso sale, pop, lo limpia y está aquí. Y el milagro. Mira el shape natural. Voilà. Eso es natural. Qué bello. Eso es Increíble natural. cómo Voilà. se forma ese shape natural. Y mira ya, esos chiquitos. Voilà. Qué bello. Son Sí, obras de arte. todo eso es natural. No, nadie lo toca. ¿Ok? Eso es natural. Toda la pieza grande es natural. ¿Ok? Mira qué impresionante. Qué bella. Eso es otra cosa. Sí, eso está. Mira esto, qué lindo la combinación. Eso ¿Esos es- son primos o uno solo? Alors, aquí es una mezcla de cuarzo blanco con turmalina. Aprendí. Son primos. Ya, exactamente. Qué bello. Voilà. Entonces, ¿algo más, Pascal, por acá? ¿O está bien? Yo creo que está bien, ¿no? No Eso sé. fue Sí, lo que muchas yo informaciones. Voilà, ese es lo cuenco que vamos sí, a ver. vamos a ver eso arriba. Vamos a ver eso arriba. Este que está aquí es de Larimar y lo utilizamos, Sí, es de la rima. lo utilizamos para limpiar a veces los cristales o hacer como los sábados una animación especial en la Ok. Crystal Gallery para que la Ok. gente pueda limpiar su energía, todo eso. Me encanta. Aquí te voy a enseñar. Pardon. Disculpa. Mira qué lindo. Voilà, voilà, yo quería enseñar. Mira que te dice prohibido tocar, ¿ves? Voilà. Sí, porque este tú puedes cortar aquí. Donc, este es una matista de Bolivia. Y se ve como que ¿Ok? si fuera Tiene un hecho color natural. específico, es decir, Sí. que tiene la base blanca, ¿ok? Y la parte morada, pero un morada especial, diferente de los demás. Sí. Y cuarzo grande. Tú ves que está muy grande el cuarzo. Lo que eso viene de Bolivia. Eso está bello. Sí, eso está espectacular. De verdad, es una de las piezas más bonitas que tenemos aquí. Sí, eso está súper. Las que son así también son bellas. Mira qué rara es esa. Alors, este es alas de ángel. Se llama Alas de ángel. calcitas alas de ángel. Calcita. Eso viene de México. Qué exótica es esa. Sí, sí. Pero yo siento que cuando tú por primera vez vas a tener algo, tú debes de tener, un ejemplo, como en vez de algo así, una combinación. No sé si tú me sigues. Sí. Si alguien va a armar en su hogar algo, yo entiendo que lo lógico es como una grande así, una Sí. así. Combinadín. Alors Pascal trabaja sobre eso con los planes de los arquitectos y Pascal Voilà. puede Decorar un espacio. decorar el Tú me espacio. das los planos y yo te hago la lectura, ¿ok? De dónde tiene que poner, hasta el lugar preciso donde que se debe se colocar. También la familia, con la persona, si hay hijos, con las fechas de nacimiento. Yo hago un trabajo energético y después yo le da su información energética por cada persona, al nivel de la numerología, porque yo hago lectura de numerología también. Y así me dan una información de saber qué tipo de cristal colocamos tanto individual y también dónde vive la familia a un lugar junto, por ejemplo en la sala del comedor muchas veces, o donde la gente viene, ahí tiene que poner una piedra que es para la familia. Claro. Donde se sabe que toda la familia se va a conectar a esta piedra y va a descansar. Si es un Esa- empresario, ¿en qué oficina? Exactamente, No es la misma que la no de la tu misma casa. que exactamente, es En tu eso. environment. Eso es. Me gusta. Vamos a hacer la cosita. Así, passe, je vais fermer. Y amas las plantas. ¿Te también, gusta? ¿verdad? ¿Sí? Mucho.
amatista. Ok. Ok, donc así vamos a quitar la parte de esta. Ok. Donc aquí tenemos en base a lo que tú nos has hablado un poco. Ok. Ok, hemos colocado amatista. Aquí es una amatista chevron. Ok, aquí es una amatista de Brasil, eso de Uruguay y aquí de Uruguay también. Este donc es una esfera de cuarzo, de clear quartz, ok, que viene de Brasil. Aquí de Brasil también es uno cluster, se llama, porque un pedazo natural se llama cluster, ok. Y eso es otro punta de cuarzo, ok, de la mejor calidad que hay, todavía que está muy transparente. Sí, qué Okay, bello. porque es importante, porque muchas veces la luz pasa, ¿ok? Y forma el arco iris. Exactamente. Y también a nivel energético, más está transparente el clear quartz, más es calidad. Ok. Y también es un generador amplificador de energía. Donc la punta, tener una punta de cristal te va a amplificar la energía de los otros cristales que son alrededor. Está demasiado bello. Cuando lo pongamos en la casa, ¿va tapado o Ben, va lo que está bien, c'est por ejemplo, cuando usted está, de lo dejar así, sin la tapa. Ok. La tapa es más para que el polvo, las cosas no Ah, vienen, tú ok. ves. Pero O si no es usted que esté tiene puesto niño, así. voilà, o si cuando va a Exacto. viajar, tú pones la tapa, ¿ok? Pero se ve cool pero los también, dos se se ve ven bien. bello. Pero si tú quieres realmente la energía, es mejor sin la tapa. Claro. ¿Ok? Y aquí tenemos piezas de fluorita. Ok, exactamente. La tuya. Exactamente, de Esa. varios colores también. Esa. Exactamente, de varios Sí. colores. It's my baby. Mira, sin saber cuál es. Exactamente, exactamente. ¿Te Me lo va a gusta? querer robar para su oficina. Claro. ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde tú lo vas a colocar? En la habitación. ¿En la habitación? No. Que sin saber, Fue tu piedra. Sí, voilà. hizo la piedra, Sí. sin saber me salió la piedra, Exacto. que también la combinación. Alors, No te recomendamos en la no, habitación. te explico por Ok, qué. ok, ok. Vamos a Alors, quitar ¿por qué? eso. ¿Por qué? Ok. Ok. No, es que si No, tenía, no me llora. si tenía Ok. solamente amatista, no hay problema en la habitación. Ok. Pero viene con clear quartz. Ok. Es un amplificador. Lo que va a hacer es que si tú dejas eso en la habitación, no te va a dejar dormir, porque te va a amplificar tu Me va a poner energía. esa energía ya tú Oui, un sabes. poquito. Exactamente. Ajá. Donc, Yo tengo mi oficina en la casa, la pongo en la oficina. sí, si tú la oficina está perfecto porque te va a amplificar, donc en el día te va a aportar una energía. Pero si tú la pones donde tú quieres dormir, donde tú quieres descansar, no, porque te Pero va a hay animar. personas que son más sensibles que otras. Es verdad, Claro. pero Yo, en por ejemplo, general- yo puedo dormir con eso, Voilà. pero Pascal no. Ah, no, moi, tú me pones, porque, mira, ¿qué pasó? Por ejemplo, si yo tomo, mira, vamos a tomar este, que está toda pequeña, ok, mira, los chamán amérindiens, ok, los chamán, Los chamanes. los claro, chamán, los ok, chamanes. estaba usando el clear quartz para tener visión. Tú vas para ayahuasca, ellos usan. Exacto. Donc, por ejemplo, tú tomas este, tú te pones en la parte oscura, ¿ok? Ellos tienen la capacidad de ver visión de lo futuro o del pasado. Y de lo que te está pasando. Donc el clear cuarzo c'est Porque el clear muy quartz fuerte, es muy muy fuerte. fuerte. Sí. Sí, es muy fuerte el clear quartz. Y hasta, por ejemplo, el clear quartz, ustedes lo tienen, ¿ok? Vamos a decir, en su móvil, En el celular. En el en chip. celular, porque es un amplificador. Claro. Sí, D'accord. sí, Esa sí. pantalla, por ejemplo, Donc, tener adentro, protector no, de pantalla. adentro, No, que donde tu está teléfono la tiene. amplificación para la Tiene. conexión, ¿ok? Igual que Solo otro, sé que ¿no? ahora, antes estaba usando natural, solo que ahora ellos tienen, ¿ok? Sistema Sintéticos. sintético. Ellos están creando, ¿ok? Pero antes era natural. Voilà. Ellos tienen como sitio donde crear cuarzo, ¿ok? Para eso. Para eso. Igual que el oro, en los chips le estamos Exactamente. usando oro ahora. Tú Para tienes eso. plata y tú tienes oro también adentro del móvil. Exactamente. sí, sí. Increíble, mira qué bello, me encanta. Me encanta. Sí, y se siente. Y- Voilà. sí, Donc como lo que hemos va. hecho es que te hemos pegado, ok, así ya tú puedes mover, tú ves, Exacto, no se mira va, qué belleza. no se va a tombar, ok. Y tiene la verde, que además. Ajá, ¿cómo es el nombre otra vez que se me dio? El Fluorita. Fluorita. Florita. Fluorita. Ajá. Fluorita. Fluorita.
Exactamente. Fluorita, Te le vamos a anotar. cuarzo, el que Clear. te gusta. Clear cuarzo. Clear, Amatista. 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 Entonces mezclamos 3. Exacto. Sí, tres y tres, porque el número impar está bien. Ajá. Entonces siempre es bien de poner impar, 3, Para tú harás para para 3, 5, 7, tú ves así Claro, para... se ve mucho más bello Voilà. así. Sí. Déjame ver. Algo así. Donc hemos hecho la creación en base a lo que tú nos habló un Me poco. encantó. Y, O sea, está demasiado no, se ve fabuloso. bello. Sí, está lindo. En tu oficina. Porque él tiene la oficina de él, él trabaja en... Dentro de la casa. Sí, De dentro de la casa. casa. Ah, excelente, excelente. Te va a dar paz también. Te va a dar como Más paz, ¿verdad? Oui, más tranquilidad. paz, tranquilidad. Sí, Se sí. siente. Tu vas a Exactamente, sí, sentir sí, sí, sí. La tranquilidad. Exacto. No. Vamos arriba. Alors, Voilà, vamos tu arriba. vas faire Sí, le sí. tour. Ok, moi, vamos je a vais faire optar par por là. la río. ¿Es piedra de verdad? Solamente sé que Está procesada. procesada, para exactamente. decorar. Voilà. Así nosotros siempre, porque hay cliente que está buscando, Sí, claro, ok, una tienda, voilà, viene poner accesorios. con titanium. Eso, por ejemplo, es capa de oro, porque es la parte energética. Lo que hay gente que lo trabaja, donc la tenemos. Pero esta parte sí es algo... Eso es acerina. Alors, no, aquí es obsidiana. Ok. Todo eso viene del México, porque la obsidiana en México es la más bonita. Tenemos varios colores. Tú tienes la black, ¿ok? Tú tienes aquí, que es la shin, que es oro, ¿ok? El árbol de la vida. Voilà, esos árboles de la vida. Y tenemos también algunas piezas de velvet, morado, ¿ok? Qué bello está ese. Entonces, cuando una gente quiere, tú le preparas en la plataforma y le haces la recolección de piedras. y Exactamente, marcas, exactamente. Quiero esta, quiero Eso esta, es. y la pueden poner en la bandejita blanca. Eso es, exactamente. Señores, estamos entrando ahora a la parte de Madame Anne Lifestyle. Aquí ella va a trabajar ya con todo lo que es la limpieza energética. Vamos a hablar un poquito. Quítate tus zapatitos, bebé, claro. Alors aquí estamos en un lugar muy especial. Es un lugar dedicado a la energía de los cristales, de los minerales y también el reino celestial y botanical. Donc mi trabajo, yo soy sound therapist, terapeuta de sonido en español, y yo trabajo con la energía de los cuencos alquímicos de cristal. Les voy a explicar todo de una manera muy simple. Sencilla. Y en primero les voy a invitar a beber un poquito de una infusión de flor que he hecho para usted. Ok. Y después vamos a pasar del otro lado. ¿Le parece bien? Sí. Ok. Alors, quizás usted se va a poder sentar por acá. Ok. Les voy a invitar a sentarse aquí y les voy a regalar Qué un bella esa poquito de mesa. infusión. Alors, la infusión fue hecha con este flor que viene de Francia. Son flores orgánicas y les voy a regalar un poquito. Eso es parte de la experiencia aquí en el Madame Anne Y Canto eso está Atelier. hecho de... Onyx. De piel, onyx. Sí, de piedra. Alors, eso es Y para la taza ti. está hecha de Exacto. Eso para Eduard. Tú te puedes sentar si tú quieres. ¿Y tú quieres un poquito? Vale, Sí, claro. Claro que sí. Pascal, ¿tú quieres un poquito? Voilà. Qué bella está esa taza. Et yo también, tiens. J'ai un petit peu soif. Tu me donnes une petite tasse? Merci. Ok. Entonces, aquí cuando la gente llega, en primero, yo le voy a ofrecer una infusión de flor. Eso es parte de mi trabajo, porque
entrar con la vibración de las flores es algo un poquito mágico que se refiere también al reino de los minerales, porque todas las flores son regalos de la tierra y cada flor tiene una frecuencia vibratoria. Donc cuando bebemos algo que tiene como flores adentro, bebemos también de manera consciente la vibración de los regalos de las flores de la tierra. Donc, para mí es muy importante. Alors, yo hago también la lectura de cristal. Donc, como la hemos hecho abajo, no lo vamos a repetir, pero cada persona que viene aquí, yo voy a leer un poquito la emoción que corresponde a la persona y cuál es el cristal que la persona necesita. Donc, aquí en mi mesa, la gente después puede elegir un cristal según la lectura que he hecho para ellos. Donc, ¿Puedo aquí, probarlo? Claro que Ok. sí, claro Ya que se sí. puede. Y yo también. Sabe a tecito, sabe rico. C'est muy sutil. C'est muy sutil. Suave. Sí, exactamente, exactamente. Está rico. Todo lo que podemos hacer de manera con la conciencia es muy importante, porque la gente ahora en nuestra época está un poquito perdida y necesita las cosas simples, volver a las cosas simples de la vida y saber qué alimentación vamos a nutrir nuestras células. Ahora se habla mucho de longevidad. Longevidad significa estar con la edad de manera más... vivir más y más saludable. Donc todo viene al principio de la energía, estamos ser energéticos y todo que comemos, bebemos, son energía. La gente no se da cuenta de comer todo el tiempo una comida procesada. Eso le va a maltratar todo su nivel vibratorio, toda su propia energía. Entonces yo soy ahora muy enfocada en no educación, porque ahora con internet todo el mundo puede buscar todas las informaciones que quieren, pero enfocar a las personas a que cuando entran aquí es un lugar donde no hay los celulares, no hay música fuerte, es un lugar para reconectar y que cada cosa que vamos a beber, tomar, es algo en conciencia. Voilà. No sé si... Me encanta. Sí, claro. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Juntos o...? Los dos. Yo tengo 42. Ok. 43. Ok, perfecto. Y juntos 9 años. Ok, entonces ustedes son en el momento de su vida donde la alma va a tocar y va a decir, hola, estoy aquí, ¿y qué tú quieres hacer del resto de tu vida? Generalmente entre 40 y 50, por eso que decimos la crisis de la cuarentena, porque hay mucha gente a 40 que dice, oh, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Ya los niños son más grandes, todo eso. Donc hay un cambio. Y eso es muy importante de tener en cuenta todo este proceso de evolución. Donc aquí yo trabajo en este mesa con voilà, los cristales y les voy a invitar a pasar del otro lado para descubrir cuál es la sonoterapia. ¿Le parece bien? Sí. Mira qué bella esa. Sí, lápiz lazuli. Esa no estaba abajo. Sí. Sí, estaba abajo, sí. Alors, Wow, je te mira donne qué tout. bello. Vidéo, tu fais un petit peu. Vale. Très sensé, toujours. Quiero estar en mi Voilà. sala. Sí. Alors aquí usted puede entrar en una sala donde se siente de una vez Vibe. la tranquilidad. Es un lugar de sanación, este lugar. Y les voy un poquito a explicar los cuencos. Después que usted puede hacer 15 minutos de experiencia. Y al final les voy a regalar una agua de rosa para limpiar un poquito la vibración. ¿Está Ok. bien? Alors, no sé, ustedes se pueden sentar primero acá y acá. Me voy a colocar aquí. Ok. Y vamos a hablar un poquito de los cuencos. ¿Usted no conoce nada de eso? ¿Es primera vez? Conozco de esto. Ok. Alors,
para que tú entiendas bien, yo voy a buscar un otro cuenco que es de los antiguos y así va a estar más Yo me siento fácil. mal con mi mamá, sí, tengo que saber Ala. su cuenco. Mira, eso es un atrapasueño. Sí. Eso es una trampa sueño. Ok. Eso es un instrumento c'est quoi le pays qui est à côté de Tibet, là? Nepal. Népal. Eso. Tibet et Népal, eso. Y que es como un tambor. Tin, Es un tambor, tin, tin. exactamente. Oh, Un tambor wow. chamanico Ajá. Ajá. de Nepal. Y eso es como un tin, 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 Eso, tin, tin. exactamente, sí. Puede ser la señora, puede ser que lo va a usar. Grábamela a ella. Ok, alors, vamos a empezar por la composición de los cuencos y cómo los cuencos han llegado aquí en la vida moderna de nosotros. Entonces, los cuencos son hechos de clear cuarzo. El clear cuarzo, lo hemos visto, es eso. Donc, un cuenco de cristal tiene 99.99% de clear cuarzo puro. Los primeros cuencos eran hechos así. Es eso que usted puede ver muchas veces en Instagram. Son cuencos de cristal de los primeros que son, se llama los cristal esmerilizado y eran de los primeros. Solamente clear cuarzo adentro. Después llegaron los cuencos que se llama los cuencos alquímicos. Donc yo trabajo con una empresa que se llama Crystal Tones, que viene de Estados Unidos, y yo tengo la suerte de poder tocar sus cuencos que son como obras de arte. Donc cada cuenco tiene color diferente por parte de su composición. Tiene el clear cuarzo y tiene mezclado otros cristales. 2, 3, 4 cristales diferentes, depende de las alquimias. Y también adentro tiene metales preciosos. Oro, platinium, indium, palladium. Donc son cuencos que tienen una mezcla, una alquimia, y son mucho más poderosos que estos antiguos cuencos. La vibración es más pura, más elevada, y la calidad, cuando tú escuchas eso, tú vas a ver que tú vas a estar en un otro mundo. ¿Por qué utilizar la sonoterapia cristalina? Hay muchos efectos positivos. Alors, yo me imagino que tú conoces un poquito, quizás tener más tranquilidad, más una persona que está nerviosa. Y si estás hasta enferma, si tú estás enfermo, tu sonido está bajito. No, ting. No. Cuando tú tocas, cuando tú vienes a asistir a un baño de sonido, tú vas a tener puntos energéticos muy importantes a conocer. Al nivel de tu relajación, donc tú te vas a sentir mucho más tranquila. Tú vas a equilibrar todos tus centros energéticos, tus chakras. Tú vas a poder eliminar la energía negativa alrededor de tu cuerpo. Tu aura va a estar más luminosa, más bella, más pura. Tú vas a tener también un estado de conciencia diferente porque el sonido te cambia tus ondas cerebrales. Y poco a poco tú vas a llegar a una onda que tú te vas a sentir como si tú vas a dormir casimente, tú sabes, entre dos puntos. Donc eso es muy bonito para la tranquilidad y la paz, la armonía de tu cuerpo. Tú vas a poder también tener más vitalidad, más energía. Y es muy importante de saber que los cuencos de cristal entran en resonancia con nuestro cuerpo físico, porque son fabricados con, lo hemos visto, el clear cuarzo, que tiene adentro silicium. Silicium es parte de nuestra composición del cuerpo humano. Lo tenemos en nuestro sistema linfático, lo tenemos en nuestras glándulas, lo tenemos en nuestros huesos
Y lo tenemos en nuestra glándula pineal, nuestro tercer ojo es cristalino. Entonces, nuestro cuerpo físico es cristalino. Estamos en un planeta lleno de cristal, una planeta cristalina, y cuando voy a tocar los cuencos, nosotros vamos a entrar en resonancia con este mundo mineral que es parte de nuestra composición física. Los cristales, los cuencos, se usan de manera muy delicadas y dicen que se tocan de la tierra hasta el cielo y que te abre como un puente. Donc aquí yo tengo algunos cuencos que corresponden a todos los chakras que tenemos en nuestro cuerpo. Significa que cuando tú te vas a acostar ahorita que voy a tocar para ustedes, usted va a percibir la energía en diferentes puntos. Los más bajos son las notas que corresponden a todos los chakras de abajo. Primer chakra, segundo chakra, tercer chakra. Y después tenemos cuencos que van un poquito más alto, plexo solar, garganta. Y después los cuencos que son muy agudos. Tercer ojo, Crohn chakra. Entonces, tú percibes bien la diferencia entre eso y eso. Voilà. Donc, es eso la sonoterapia. Y es crear un espacio de vibración adentro del cuerpo de las personas. La sonoterapia es abrir. Tú ves cuando yo toco, tú te sientes más derecha, tú te sientes bien así. Entonces, mi trabajo es crear espacio en el cuerpo físico de la persona para liberar tensiones y también crear espacio en el nivel emocional de las personas. Cuando tocamos, las personas de una vez van a sentir como la respiración más activa. Todo se va a activar. Una persona que tiene un bloqueo, que tiene una pena de amor, que tiene una molestia, una situación difícil en su vida, cuando ella va a salir de mi sala, va a estar flotando total. Donc yo trabajo con los cuencos y yo trabajo con, aquí hay una arpa, te la voy a mostrar ahorita. Una arpa. Sí, exactamente. Y yo trabajo con diferentes instrumentos, pero mi trabajo primordial es trabajar con la energía cristalina. ¿Usted tiene preguntas? Sí. Entonces, por ejemplo, a las personas, en nosotros, que hoy preparaste esto Sí. tan espectacular, es como una experiencia en pareja. Ajá. Tú puedes venir con tu mamá, con tu Claro. hermana, con tu hijo, Sí. con tus Alors, hijas. Cuando son chiquitos es un poquito difícil porque los niños ahora no son acostumbrados a quedarse una hora sin el celular, sin mover. Donc yo recomiendo más venir a partir de 16, 17 años, eso va bien, de 17 hasta el final, no hay problemas con eso. No es recomendable para las personas embarazadas porque el sonido viaja a una velocidad 70 más fuerte en la agua. Y nuestro cuerpo es hecho de más de 70% de agua. Entonces, cuando yo voy a tocar, si hay un bebé en el líquido amniótico, este bebé va a recibir la fuerza de un sonido 70 más fuerte adentro del cuerpo de la madre. Por eso yo no recomiendo usar baño de sonido de cristal cuando estamos embarazadas. También si hay una persona que tiene pacemaker en el corazón o que ha tenido ataques cerebrales, tampoco. Wow. Crisis de epilepsia, tampoco. Los demás, al contrario, es una super herramienta por todas las personas que tienen cáncer, por ejemplo, porque eso va a dinamizar las células.
que son cansados o que tiene situaciones emocionales, como hemos dicho, difíciles en su vida. Voilà. Me encanta, vamos a ¿Te hacerlo. gusta? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Ok. Alors, lo que vamos a hacer, ¿usted tiene 15 minutos o no? Sí, sí, sí. Ok, porque yo quiero que usted entre en la vibración y después Ok. hablamos. ¿Cómo Ok. está bien? Ok, alors, ¿quieren ir al baño antes? No, Para yo estar estoy tranquilos, perfect. porque aquí hay... ¿No? I'm ¿Todo perfect. bien? Ok. Yo fui ahí abajo. Alors, ustedes se van a acostar. Ok, Voy a quitar un cojín. ok. Quito esto. Ustedes van a tener la frazada, donc la puede colocar encima de su cuerpo. Ok. Y tiene algo como un cojín para los ojitos. Exactamente. Yo voy a cerrar. En tus ¿No te ojos. molesta si estamos en la oscuridad para grabar? Yo siempre hago esto. Ok. Donc yo voy a cerrar el shooter. Sí, ahí va. Porque eso te obliga a tener los ojos cerrados. Tu sabanita para arroparte. Ouais, Tienes filme frío? un peu, filme un peu. Oui, que j'ai dit. Vale. Viens avec nous. On va fermer ici. Ok, y acá voy a cerrar. Hop. ¿Y esto también lo venden ustedes? No, eso es de aquí. Lo que yo vendo son los cuencos. Ah, mira qué chulo. Il faudra que tu me dises 15 minutes, Pascal. Il faudra que tu me lèves la main. Vamos a tomar una grande inspiration. Inspire por la nariz. Expire por la boca. Otra vez. Inspire. Expire. Y trata de percibir todo tu cuerpo apoyado en tu mat. Tus piernas. Tu espalda. Tus brazos. Tu cuello. Tu cabeza. Permítate un momento de profunda relajación. En el día de hoy te invito a colocar tus manos encima de tu corazón para escuchar el latido de tu corazón. Y visualiza una luz de color morada adentro de tu corazón. Una luz brillante, luminosa. La color morada nos invita a tener paz, armonía y elevación espiritual. Visualiza alrededor de tu cuerpo un círculo de luz morado. Es un círculo de protección. Ninguna persona puede entrar adentro. Y adentro de este círculo de luz, tú estás en total seguridad, tranquilidad. Y tú puedes tener un momento con tu ser superior, en conexión con tu respiración. Y ahora mismo yo te voy a dejar con las vibraciones de los cuencos de cristal. Te deseo un momento de tranquilidad maravilloso.
se activa la energía. Yo no te la voy a dar en la mano porque ya tú estás en la luna. Yo no puedo ver. Pero mañana voy a trabajar con eso. ¿Y por qué tantas vírgenes? Porque me encanta trabajar con la energía de la Virgen María. Yo soy muy conectada con el reino angelical. Es parte de mi terapia. Sí. Yo no veo nada en la pared. Ok, alors ahí yo los quiero mostrar eso, que es de cristal. Wow. Se llama la arpa de cristal. Y se toca con o un palito. Pero el más interesante es tocar con agua. Donc le voy a hacer como una chiquita. Se puede acercar si quiere. Usted se puede acercar de mí. Quizás se sentar por acá. Y les voy a mostrar. Donc, la arpa de cristal nos da como una frecuencia un poquito más elevada y de flotar. Quizás tú te sientes un poquito así, flotar. Como... Mira qué bella. No veo. Lindísimo. ¿Te gusta? Tú ves cómo nos percibimos la energía como muy elevado. Voilà. Eso es cristal. Eso es cristal igual que los cuencos. Tú tocaste eso cuando tenías los ojos cerrados, ¿verdad? No, Ese yo no lo he tocado. Yo lo sentí, ese sonido. Alors, quizás porque yo he tocado otros cuencos muy elevados. En la sonoterapia tenemos diferentes instrumentos que trabajan sobre puntos energéticos diferentes. Y la arpa es como la escalera de Jacob, como tú sabes, los ángeles que van a subir un poquito de la tierra hasta el cielo y nos da como un enfoque un poquito, estamos un poquito así. Voilà. ¿Y eso qué es? Alors, eso es la shruti, con eso he cantado ahorita. Ah, ¿fuiste tú que cantaste? Ah, claro que sí, fui yo. Yo pensé que era como una... No, tú ves así. Eso es como de ahí que viene la... Eso viene de India, el acordeón. se llama Shruti Box y es un instrumento que nos permite, con ayuda de la voz, a sanar. Nuestra voz, nuestra vibración primordial, es algo que puede sanar cualquier persona. Una madre, cuando su niño está enfermo, que tiene fiebre, la madre va a cantar, le va a dar palabras dulces. Con nuestra propia palabras podemos calmar las personas. Entonces, utilizar este instrumento al final de un sun bath ayuda a las personas a percibir o una energía diferente o con mi voz a introducir un camino en el cuerpo donde van a tener más emoción. Quizás puede ser que la voz le va a dar una emoción específica. A veces me dice, yo lo siento en el corazón, yo siento algo. Voilà, es parte de
Como de este universo. Y este fue tu pregunta, el tambor de agua, que es aquí. Alors, eso yo lo utilizo a veces al final encima del cuerpo de la gente. Mira qué chulo. Trabajar la agua limpia, purifica. Entonces a veces yo voy encima del cuerpo de las personas para terminar una sesión. Es bello, ¿eh? Qué bello. Sí, es bello. Qué relajante. Sí. ¿Y qué me pusiste aquí? Ah, te pusiste el aceite. Alors yo tengo varios. Yo te puso, yo creo que fue. No, yo no sé el cual yo te puso. ¿Yo puedo poner mis piedras con una Virgen María al lado? Claro que sí. Si te gusta la Virgen María. Fue el oud. Este es mi preferido. Ese es este. Yo creo. No, este es como No, más no fue este. eucalipto mentol. No, este es el oud. Ah. Es una resina de un árbol sagrado. Oh, ¿No fue este? no. Yo no sé Yo lo creo, que... ajá. Yo creo que sí que fue ese, mira. No. Ya, mira. Pero huele huele más mejor que el otro. ¿Te gusta más este? Ouais, Este ouais. huele más. Este lo encanta a los dominicanos. Este, el oud, es la resina de un árbol. Y antes, el oud era solamente para los reyes y en el tiempo de Egipcia los faraones. Y en Francia, Perfume. Versailles, usted conoce Versailles. Claro. Luis XIV en Francia le encantaba limpiar su ropa con agua de rosa y después el perfume del oud. Porque esta resina es algo sagrado que te ancla para ti, es muy bueno porque te necesita anclarte en la tierra, enraizar. Donc eso es muy bueno y te eleva también. Voilà. Eso es Ayurveda. Ahora, para terminar, Ayurvédico. sí, les voy a regalar un poquito de agua de rosa. Ok. Después de un sandilín de cristal hay que beber mucha agua porque el sonido deshidrata todo el cuerpo. Donc en la tarde cuando usted se va, Ay, ¿qué le fue? recomiendo beber agua. Edward se transformó. Edward sintió Yo todo. sé, todo. Tú vas a volver conmigo, Sí. Eduard. Tú vas a volver con tu esposa. Sí. ¿Ok? Edward sintió todo maximizado. Alors, vamos Es a porque tú mirar necesitas canalizar eso. el mensaje de la rosa para cada quien. Le voy a leer. Allez. Ahí, aquí, donde sea, ¿verdad? Sí. Les voy a leer un mensaje. O siéntate aquí o no, Ok. no sé. ¿A dónde? ¿Aquí? Ok. Alors, empezamos por ti. Ok. Andrea? No. Jessica. Jessica. Don't worry. Ok. Jessica Edward. Edouard, yo soy mal con los nombres. Alors, Jessica, ¿cuál sería el mensaje para ti de la rosa sagrada? La flor de la rosa es algo al nivel vibracional el más alto del reino botanical. Donc, es algo muy, muy elevado. Mensaje de la rosa sagrada para Jessica. Alors, para ti, ligereza, delicadeza, gracia femenina. Entonces, siga un camino de poesía en tu vida, delicadeza, algo ligero que te va a permitir tener más energía femenina dentro de tu corazón. Qué lindo. Sí, es bonito. Edouard, allez, ¿cuál sería el mensaje de Edouard de la Rosa Sagrada que él necesita entender en el día de hoy? Elle va ya. Élévation sagrada, floraison, floraison espiritual, floraison cuando hay muchas flores que se pone a éclosion, éclosion espiritual. Inclusión. No, éclosion, floraison, algo donde hay, tú sabes cuando la flor está... Boom, Ah, bloom. bloom, bloom espiritual.
What means bloom? Yes. La explosión. No, un bloom es cuando una flor está blooming. Sí. Ok, abriendo. Abriendo. Ah. Yo no sé decir, ¿cómo yo puedo decir eso en español? español, ¿cómo Porque se está dice? nuevo y yo lo he hecho en Florecer. Florecer. Florecer espiritual. ¿Se dice así? Ajá. Florecer espiritual. Alors ahí usted tiene una agua de rosa que he intencionado, porque aquí yo intenciona la agua. La agua memoriza todas las palabras y todas las energías que nos rodean. Donc, cuando usted está en su casa y que quiere preparar una agua vibratoria, les recomiendo escribir palabras clave y dejar que el agua se carga de estas palabras. Donc, ahí yo les voy a regalar un poquito de agua y eso es parte de mi trabajo. Siempre que una persona viene en sesión aquí, yo les doy antes y después una agua. Entonces, para ti, Gracias. es eso. Para ti, aquí. Y les voy a dar a leer las palabras que yo puso para este... abre tu corazón, recibe la belleza en tu vida, nutre cada célula de tu cuerpo con una vibración de amor. Ay, qué linda. Voilà. Gracias. Salud, santé. Salud. Tú tienes una C fuerte. Demasiado lindo. ¿Te gustó? Una experiencia muy bonita. Y en pareja que estén buscando como un crecimiento, como hacer cosas juntos, como limpieza espiritual. Pero usted está bienvenidos cuando quiere. Me escribe, ahora nos conocemos. Sí, qué bella. Donc Te voy a puede traer a mi ser mamá. en sesión privada como en sesión con otras personas. Todo funciona muy bien, que sean en privado. Mi mamá y mi suegra. Ah, sí, tú puedes hacer Mi eso. mamá y su mamá. Tu mamá, mi mamá, together. Y siempre cuando hacemos una sesión de sound healing, lo que es importante es también que la gente entiende que el sound healing se aprende. No es de comprar 3-4 cuencos y de hacer bim, bim, bim. Exacto. No, no, no. Trabajar con la energía cristalina, c'est la frecuencia la más elevada del planeta. ¿Tú das clases? Yo doy clase. La más elevada del planeta es la, del cristal. Sí, del cristal. Bueno, Hay del otros, cristal. tú ves, hay otros instrumentos. De la forma. Eso es el gong. Es diferente. Hay también los cuencos de la Himalaya, que son allá, que son más conocidos. Pero el cristal es la frecuencia la más elevada. Y tú ves, con el sonido, tú puedes abrir el cuerpo y la mente y también las emociones. Pero también si está mal hecho, tú puedes hacer que tú vas a estar así. Te estresa. Te estresa y tú te vas de la sala. Porque el sonido, todo que escuchamos, o nos puede dar algo maravilloso, como la música clásica, Mozart, Bach, todo eso nos eleva. Si tú escuchas música que son como hard rock, muy fuerte, con palabras Siempre un poquito creído. bruscas, eso te va a dar como una energía más negativa. Donc, todo lo que escuchamos es muy importante. Y el cristal se estudia, porque una persona que no ha estudiado nada y que empieza a tocar puede destruir total la energía de una persona. Wow, por eso que yo preguntaba que Sí. cómo la gente toca bajo las cosas, ¿me entiendes? Donc ahora, esta vibración va a estar mucho más de moda, porque no está tan antigua. Esta vibración viene de los años 70, viene de donde había... en Estados Unidos, donde fabricaban antes todos los chips de computadora. Y los chips eran microchips adentro de como foros así, de cuencos cristalinos. Antes eran solamente utilizados para eso, para fabricar el chip. Y un día un señor de Microsoft salió en el parque, en el jardín de esta empresa, Silicon Valley,
Silicon Valley. Ajá. Y él tocó así un cuenco y ha visto que tenía una vibración. Una vibración. Sí, queda vibrando. y de ahí empezó la historia. Entonces todo empezó de California, la historia de los cuencos. Y poco a poco, como le he explicado, empezamos con un cuenco solamente de cristal y ahora son alquímicos. Donc todo eso se estudia, tú no puedes tocar. Porque tiene que ver con los hertz, 435. Exactamente. Y con una vibración específica que tú vas a utilizar al principio del sounding para el grounding. Después tú vas a utilizar un otro sonido para abrir aquí. Puis después tú vas a utilizar para abrir la glándula pineal. Hoy hemos hecho una prueba de 15-20 minutos, donc he hecho eso un poquito con rapidez, pero si tú vienes una hora 15, tú vas realmente a entender todos los centros energéticos de, de la, Claro, del más lugar. profunda. Sí, exacto. Y si tú quieres, podemos pasar en la otra sala, en mi Crystal Sound Room, donde yo vendo los cuencos, porque la gente que viene a estudiar conmigo, después quieren comprar, claro, Vamos a verlo, toda ven, la claro. herramienta que es fabulosa. Claro, Bien, ¿no? sí. ¿Cómo tú me ves ahora? Ahora ya, ¿Ya? hace como 5 minutos estoy empezando Ok, a verte voilà. más. Ya vi. Alors, yo soy Pero tan yo no veía feliz. nada. Y es primera vez que tú ves eso. Ajá, primera Es vez. como un túnel. Tú has visto como un túnel morado, así Te que te viene hace como así. y hace así, Que te después hace hace así. y después vuelve Ok, a hacer así, alors mira, y ahora. exactamente así mismo, ¿eh? Sí, yo sé cómo es. Entonces te hace así. Donc a un momento, si vuelve, y a ti te va a pasar también. Pero color Si vuelves morado, como bien, ese color. la flama morada, Maestro San Germán. Yo trabajo con eso. Oh, Entonces, es ¿Se un llama maestro, así? sí, Maestro San Germán, la flama morada es como la flama espiritual. Y se presenta Como un así. flan. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces va así. Y a un momentito, tú te vas a enfocar con tu tercer ojo y tú te va a permitir entrar adentro. Y una vez que tú entras adentro, tú vas a ver todo el universo. De belleza. Sí, sí. Pero está Es por debajo eso que estoy aquí. Me interesa que hay una conexión con el ser superior. Nuestro ser superior es nuestra alma, que siempre va a estar con nosotros. En cada paso de nuestra vida de ahora, pero quizás en las futuras vidas que vamos a vivir o en vidas antiguas, donde hay todo el akashico. Entonces, la gente que viene aquí, a mí lo que me interesa es conectar con este ser superior que nos va a dar poco a poco intuición. Aprender a escuchar tu intuición, tu chiquita voz. Tu intuición. Exactamente. Y eso te guía, porque a veces nuestro ego nos quiere... Comer. Exacto. Y por fin el secreto de la vida no es escuchar el ego, es escuchar nuestra guía, nuestro ser superior. Y usted ya tiene 40, usted va a ver que eso viene. Claro, Entonces yo soy ¿verdad? tan feliz, tan feliz. Qué lindo, yo estoy Super. feliz. Alors vamos a mirar 2 minutos por allá. Atención de no se Ok. caer aquí. Donc acá. Mira Voilà. San Miguel. Aquí la gente, Y la Virgen María. la gente puede venir acá y ver mira qué todos los belleza. cuencos. Donc cada cuenco es único, su vibración es única y su obra de arte es única. Donc todos los cuencos tienen mezcla diferente. Entonces la gente que va a empezar a estudiar va a empezar a querer hacer un set de Claro. 2-3 cuencos para Claro. poder Para poder tocarlos. Entonces, si tú quieres, tú vas a tocar y tú también. Te voy a dar un palito. Alors, nunca adentro, siempre afuera. Usted lo usa. Soy con sur. Ok. Donc, usted, tú vas. ¿Así o así? No importa, es la primera vez. Ok. Ok. Allez, vamos a ver. Alors, más lento. Tú ves. Lento, exactamente.
job. Vedete? Oui, vamos. Mira, no suena. Sí, sí, sí. Elle va sonar. Más lento. Hop, déjalo, su frecuencia ya. Exactamente. Hasta que la encuentres. Sí, exactamente. Sí. El aire. Donc, eso, este bello. showroom es único aquí en República Dominicana. Mira el arpa. La arpa, voilà. Y yo soy muy feliz de proponer porque la gente necesita tener opción y una vez que tú tienes una clase, tú quieres Sí, porque quieres seguir aprovechar. aprendiendo y Sí. viendo. Alors la tarifa es muy elevada porque los cuencos Son cristales puros, claro. sí, donc va de $1,500 hasta 4,000, 5,000. Claro. ¿Cuánto cuesta un arpa, por ejemplo? Alors la arpa, $2,990. Mira, increíble. Voilà. Sí, es increíble. Es bellísima. Y cualquier persona puede empezar a tener un cuenco en su casa y hacer lo que tú acabo de hacer cada mañana. Un poquito de sonido, respirar, meditar con el cuenco. Y yo he empezado mi camino solamente con un cuenco. Meditar cada día y empezar a ver las colores que tú has visto hoy, poco a poco, y más, hasta que ya yo decidí de empezar a estudiar. Y antes de ver ese, yo vi más colores. El Sí, verde y rojo. oh, me encanta. Y después se quedó ese solo en el medio. Sí, super. No lo vieron. Estás en trance. Él va a estar toda la fin de semana Pensando. en una nubes, pero yo te felicito porque estoy aquí para eso. Donc es genial. Ay, qué Entonces, lindo. alors no te preocupes porque yo, No, yo estoy feliz tú sabes por él. que yo fui celosa de mi esposo porque mi esposo ha visto color como tú antes de yo. Y cada día estábamos meditando con el cuenco y mi esposo me decía, "Oh, yo veo color, y yo, nada. Yo celosa. Y al final le he dicho, mira Pascal, tú vas a meditar de tu lado y yo del mío. Y poco a poco, la Y eso primera es lo que vez... está supuesto a pasar, ¿verdad? Que se vean los colores que yo Sí, vi. es Yo bueno tenía porque idea, ¿verdad? ver los colores es percibir mensaje espiritual, percibir el mundo sutil. Entonces, cuando tú vas en un baño de sonido y que durante una hora, yo tengo ahora clientes que vienen cada semana, que son que hombre. Claro. A París hay mitad hombre, mitad mujer. Aquí yo no sé por qué, es más la mujer que está interesada. Porque el hombre es muy machista. Sí, yo no sé, o quizás la frecuencia, cultura. tú sabes, la frecuencia demasiado elevada para los hombres. Exacto, Quizás los exacto. hombres les gusta más el gong, algo un poquito más tambor, cosas así. Entonces, voilà, más dominicanos y de América Latina. Francés me encantó porque usted está descubriendo el mundo mineral. Explorando. Donc, welcome cuando quieres. Vamos Con a mucho venir gusto. nuevamente pronto. Después voy a estar yo así. Gracias. Demasiado espectacular.